qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí reunidos. Pues por la gracia de Dios ya me permitió ir allá al glorioso retiro internacional de pastores, que se derramó la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros y hubo milagros, prodigios, gente que recibió a Cristo. Estuvo muy hermoso, les damos las gracias a Dios por todo esto y también a nuestros padres espirituales, al apóstol Enrique y a la pastora Leti, y que Dios les siga bendiciendo. Y ya estamos aquí de regreso con la alegría del Señor, junto con mis hermanos de aquí, para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos de Dios, pero antes también quiero dar la bienvenida a los que se están conectando aquí por internet. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y pues vamos a comenzar dando gracias, nos ponemos de pie. Sí. Porque el tiempo apremia. Padre glorioso, Padre eterno, te damos las gracias por este lugar y que nos permitiste ir y regresar con bien, también a los pastores y todas las personas que pudieron asistir, Señor, y derramaste tu gloria, Señor, y también te suplicamos en esta tarde para que también tu Santo Espíritu, Señor, siga siendo derramado en este lugar, en nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios, portentosos, Señor, y que hable con valentía tu palabra, hablando lo que hay que hablar, Señor, y líbrame de todo lo que no deba decir. Y te doy gracias, Padre, por la vida de nuestros pastores, de nuestros padres espirituales, de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenezer, que ha extendido la cobertura sobre nosotros, la cobertura apostólica. Muchas gracias, que ha sido de grande bendición. Síguele fortaleciendo y redituándole, Señor, pues todo lo que hemos recibido. Y Padre Santo, también te queremos pedir para que mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos como hermanos, todos juntos como la novia de Cristo, como la iglesia, Señor, estemos aguardando esta gloriosa venida, pero trabajando en tu iglesia, que estemos trabajando, que estemos, Señor, atentos nuestros oídos a escuchar tu voz. Bien. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Le damos muchas gracias a nuestro Dios, porque de verdad que su presencia fue palpable, la vimos y nos ayudó en todo, en todo. Y le ruego en esta tarde, pues que nos siga dando de su palabra, porque a quien tú has venido a oír es a escuchar la palabra de Dios, a quien has venido a buscar es al Señor, y pues le damos gracias a Dios por todo esto. Y Padre, te queremos pedir, Señor, que tú sigas bendiciendo a nuestra cobertura, Señor, al apóstol Sergio Enríquez. Y hoy que tú me has permitido tomar alguna de las espigas que fueron dadas allí, Señor, las dé con sabiduría y que las podamos entender, Padre, te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y bueno, esto lo hice una oración, pero ya habíamos orado. Vamos a comenzar.
Señor puso en mi corazón este tema. Este tema en otras ocasiones también lo hemos tocado, pero es que es extensísimo y hoy tampoco se va a poder, nunca son exhaustivos los temas porque hay mucho que decir de la palabra de Dios y eso es a veces lo que pues le pido a Dios porque es demasiada la palabra que nos da, bueno, demasiado, quiere decir abundancia, no es demasiada abundancia y uno quisiera decir todo, poner todo, pero no se puede, estamos limitados por el tiempo, pero el Señor puso en mi corazón este tema y nuestro apóstol Sergio Enríquez lleva ya como 2 meses tratando este tema de la esperanza y también se trató este tema y otros más, ¿no? Pero también este tema fue tratado en el Retiro Internacional de Pastores. Así que tomando algunas espigas, le pedí al Señor me ayudara a desarrollarlas y pues vamos a comenzar. Ahí está ya. Y la esperanza no avergüenza. Esto lo dice en Romanos 5:5 y es lo que vamos a escudriñar y a estudiar. Están bien gozosos, ¿verdad? Porque la esperanza no avergüenza. No estamos como en el mundo que no tienen esperanza. La esperanza nuestra no avergüenza. Y eso es lo que vamos a escudriñar hoy. Ahí sí me acompañas y aquí están los micrófonos, el micrófono para cuando quieran participar, por favor. Ay, ya, perdóname. Y miren, eso está en Romanos 5:5. Digo, perdón, en Romanos 5 vamos a leer del 1 en adelante. Aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta versión es la Reina Valera 60, la que estoy leyendo. Aquí, como dice, tenemos paz. Esta paz para con Dios solamente nos la puede dar y ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue cuando creímos en su obra expiatoria, cuando creemos en su obra expiatoria de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Dios la toma como justicia porque en Él fuimos justificados. Y su obra, esta obra gloriosa que hizo el Señor Jesucristo, satisfació completamente la justicia de Dios, ya que antes éramos enemigos de Dios. Ahí dice en Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces. Esta es la palabra de Dios para todos, es la traducción, y está en un modo muy accesible. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Y ahora que hemos sido reconciliados, tenemos esa preciosa paz en nuestro corazón. Es una paz que solamente por haber sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo podemos sentir y experimentar en nuestro corazón esta paz tremenda y hermosa. Ahora que veníamos de regreso en el avión, pues por la gracia de Dios me permitió compartir la palabra de Dios con una joven y empecé a compartirle la palabra. Y ella me decía, porque comenzamos que ella fue a un viaje de vacaciones y me preguntó que yo y ya le platiqué del retiro, entonces le empecé a compartir de la palabra. Y por la gracia de Dios recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dijo, pues con mucha paz. Esa paz es la que todos experimentamos precisamente al haber sido redimidos y, como dice aquí en la palabra, haber hecho las paces. Que Dios hizo las paces con nosotros a
través de la muerte de su Hijo Jesucristo. No puede ser de otra manera. Y es una paz no fingida. Esto brota en nuestros corazones. Y entonces ahora que hemos sido reconciliados, tenemos esa preciosa paz en nuestro corazón. Y continúa ahí en Romanos 5:2, dice, por quien también tenemos entrada. Entonces fíjense qué importante es la fe para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Quiero que vean estas palabras, fe y esperanza. Fe y esperanza. Y como en el título, y la esperanza no avergüenza. Pero cómo está unido a la fe, cómo primero tiene que ser la fe para que podamos tener esperanza. Y aquí como dice en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo es? Mas el justo por la fe vivirá. No, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Y entonces dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque por gracia hemos sido salvos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Subrayalo ahí, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la fe es sumamente importante, ya que esta fe no es ilusoria ni engañosa, sino que la fe que nos enseña la preciosa palabra de Dios es la de Él, es en la que el ser humano deposita su confianza en Dios. O sea, no es una fe en la nada, sino es de cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Pero esta confianza, también esta fe, la debemos ir desarrollando hasta como nos dijo el Señor Jesucristo en el pasaje donde sus discípulos no pudieron expulsar demonios. ¿Recuerdan esto en Marcos 17? Que un padre trajo a su hijo para que liberaran los apóstoles que lo liberaran, los discípulos del Señor, y no pudieron. Entonces él se acercó al Señor Jesús y le dijo, y los discípulos no pudieron liberarlos. Y el Señor Jesús lo libera. Y ahí donde vemos el SeñorJesús, si tú lo puedes leer en casa, es Mateo 17 y vámonos al 20, que dice, no lo leo aquí por causa del tiempo, ya llevamos como 15 minutos. Aquí como dice, por vuestra poca fe. O sea que debe de evolucionar nuestra fe. Ellos no pudieron echar demonios porque si le preguntan, si alguien tiene ahí la Biblia, por favor, la pueden buscar ahí en Mateos, por favor. En Mateo, si la tienen, Mateo 17, en el primer evangelio de Mateo, Mateo 17, aquí como vemos Mateo 17, 19, si alguien la tiene ya, por favor, me la puedan leer, alcen su voz fuerte. ¿Dele el hermano Jesús? No, José te la dio. ¿Cómo dice? Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, le dijeron, a ver, Reni, tú, esta mujer esforzada y valiente. ¿14 qué? No, 17, 19, aquí está el libro. ¿Cómo dice? Pero álzate la Biblia para que la puedas leer, o siéntate para que la puedas leer. Ajá. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Ajá. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Y nada os será Nada será imposible. Eso, pero entonces nuestra fe debe de evolucionar para que pase esto. O sea, ellos en un principio no pudieron, y aquí lo dice el Señor, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe, y fíjense, ¿han visto el grano de mostaza?
En una ocasión fui buscando y todavía te Es acuerdas, una un mercadito, semillita. pero bien chiquitita. Y la ponemos en la mano y es bien pequeña. Esa pequeña fe, miren La lo que que nos puede pide el Señor. generar. Que tiremos ese monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Pero si estamos pensando, es que luego así pasa, estamos pidiéndole al Señor una cosa, pero estamos esperando otra. Cuentan de una señora que estaba barriendo su casa y unas montañas y recordó esto. Y dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña, pásate para allá. Y le digo a la montaña, en el nombre de Jesús, pásate de aquí a allá, al otro lado. Y cerró las cortinas y siguió barriendo. Y al ratito abrió las cortinas. ¿Y qué creen? Las montañas no se habían movido. Y como ella dice, tal como lo pensé, ahí sigues. Pues ¿dónde estaba su esperanza? O sea, es que también tenemos que ver que lo que pedimos verdaderamente, esperarlo. Entonces esto es muy importante hacerlo. Y yo también recuerdo que en una ocasión, y es que tenemos que ir evolucionando en la fe. En una ocasión me habían robado una cámara que me había regalado mi hijo Benjamín, y bueno, yo la apreciaba porque era el primer fruto de su trabajo, que había ido a trabajar, y me trajo una cámara muy bonita y ahí tenía ya fotos guardadas, y la cámara me la robaron. La busqué por todos lados y nada. Entonces, pues sí, me puse a orar, y buscándola me puse a orar, y sí, arrodillada le pedí, Señor, te pido porque aparezca esa cámara. Esa fue mi primera oración. Pero luego acá, ¿verdad? En la mente, dije, pero pues ya no, ¿verdad, Señor? Ya no la voy a encontrar. Y me habló el Señor y me dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Uy, me quedé en sí, Señor. No hay nada imposible para ti. Creo, Señor. Y le pedí perdón. Y le dije, sí, creo, Señor. Es que es una batalla y tenemos que ir evolucionando. ¿Y qué creen? La cámara me la trajo la persona que se la había llevado. Y más aún, no nada más me había robado la cámara, me había robado un montón de cosas que yo ni me había dado cuenta. ¿Y qué creen? Me trajo la cámara y el montón de cosas que me había robado. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Pues démosle un fuerte aplauso al Señor, ¿no? Y es por eso que tenemos que pedir con fe. ¿Ahora lo crees? Si tú tienes algo hoy, pídelo. Vamos a pedirlo. Cierra tus ojos, abre tu boca y pídele la situación que estés pasando. Porque el mismo Dios que me ayudó a mí, el mismo Dios que habla la Biblia, es el que está aquí y el que te puede ayudar. Tienes una situación difícil, entrar a una escuela, pasar un examen, conseguir un empleo, una situación financiera. Vamos a pedirle, Señor Jesús, pídele, pero no como la señora que barrió o como cuando yo pedí y luego dije, pero no, ¿verdad, Señor? Si lo crees, una enfermedad, le podemos pedir hoy, Señor Jesús, te pido en tu nombre por esta situación, y tú menciónala que estoy pasando, porque al que cree todo le es posible. Si estás pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, Él te lo va a conceder, pero creyéndolo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú nos oyes. Muchas gracias porque ya sabemos que antes de pedir ya tenemos la respuesta, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar y vamos a seguir viendo la importancia de la esperanza. Es lo que estamos viendo, ¿no? La importancia de la esperanza. Entonces, vamos a ver aquí. Ya vamos a continuar. Y
La esperanza no avergüenza. Eso era el título, ¿no? Sí. Y la esperanza no avergüenza. Y continuamos ahí, por favor, en Romanos 5:3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pasando las pruebas, los desiertos, nuestra fe aumenta. ¿Qué tal? Nuestra fe aumenta y son necesarias, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia, paciencia. Luego a veces cuando nos dicen, pero ten un poquito de paciencia, no, ¿y qué te contestan? No, si es lo que me falta, no, pues por eso estás pasando lo que estás pasando, porque en la tribulación crecemos en paciencia. Es la palabra común, pero es resistir bajo la presión. Eso es paciencia. Esa tiene que también, como dice aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, así es que si le pides al Señor paciencia, ya sabes. ¿Sí sabes? Las vamos a adquirir en la tribulación. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Esperanza. Que en medio de las pruebas tengamos esa esperanza. Esperanza. ¿Qué es la palabra esperanza? La palabra esperanza es la palabra griega 1680, elpis, que significa esperar con anhelo. Cuando tú esperas algo, pero lo deseas, lo esperas con anhelo, esperas que un hijo regrese si se ha ido de casa, esperas que un familiar se sane, hay que esperarlo. Aquí lo dice, esa es la esperanza con anhelo. Pero por lo general, con placer, expectación o confianza. ¿Y qué decimos? Que la fe es tener confianza en Dios, es algo real, es que por eso es importante confiar en Dios. Y este es el Dios que yo te estoy predicando, un Dios que es verdadero, todopoderoso y que te ama. Y aquí dice, y la esperanza, lo podemos leer todos juntos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, aquí hay tres cosas. Miren, está la esperanza que no avergüenza. Yo no me avergüenzo de creer en Cristo. Yo no me avergüenzo de predicar que Él resucitó y que un día vendrá por nosotros. La esperanza, y ahorita es lo que vamos a ir desglosando más, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor, ya llevamos tres cosas, fe, esperanza y amor. Y dice, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando aquí dice, este amor de Dios expresa la plenitud de la obra redentora de Jesucristo. Y en Romanos 5:8, miren, continuemos, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una verdad que la debemos de proclamar y no avergonzarnos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Eso es lo extraordinario. Y saben, el amor de Dios es lo que quebranta el corazón endurecido del pecador. Es lo que quebrantó mi corazón. Si esto no quebranta tu corazón, el temor al infierno no lo va a quebrantar. Hay muchos que dicen que ya hasta mandaron las sábanas al infierno y que allí van a encontrar a sus amigos y se piensa que van a estar en una discoteca, ¿sí? Nada más. En el infierno no hay amigos y el infierno existe y de ahí nos rescató el Señor y hay que estar agradecidos. Y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este amor tan grande nos es revelado a nuestro corazón, tiene que hacerlo la revelación por medio del Espíritu Santo.
al momento de recibir a Cristo, quien vino a morar a nuestro corazón. Cuando recibimos, cuando creímos que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios, y que por su obra expiatoria recibimos perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna, y le abrimos nuestro corazón a Jesús, Él viene a morar, el Espíritu de Cristo viene a morar en nuestro corazón, y Él envía al Espíritu Santo a morar a nuestro corazón, y es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos revela el amor de Dios. Este amor tan grande nos es revelado a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Aquí lo acabamos de leer en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué les parece? Esta fe es por medio de la cual nos podemos gozar de las bendiciones descritas en la Biblia, como lo acabamos de volver a ver, porque ahora nos volvimos en amistad con Dios. Ahora ya hemos sido reconciliados con Dios, y entonces, como lo acabamos de ver, volver en la amistad preciosa con nuestro Dios, iniciando un proceso de evolución en Jesucristo y preparándonos para toda buena obra que de antemano ya Dios preparó para nosotros. No somos salvos por obras, pero sí debemos de andar en las obras que Dios ha preparado para con nosotros. Y vamos a continuar. Miren, no pude hacer el rectángulo bien, es lo más que pude hacer. Ya luego que pues Dios me vaya dando un poquito más de sabiduría para poder manejar la computadora. Pero imaginémonos que es el tabernáculo que está allí. Que está ahí en ese cuadro. Pero aquí, el tabernáculo, ya ven que es el atrio, la parte más grande, ¿no? Luego el lugar santo y el lugar santísimo. Y el tabernáculo de Moisés, que es un esquema que nos sirve y que podemos ver cómo evoluciona del atrio al lugar santísimo varias veces, o sea, cómo es toda una evolución. Entonces, no podemos entrar, ninguna persona podía entrar hasta acá, hasta el lugar santísimo, será fulminado. Si el sumo sacerdote entraba con pecado, era fulminado. Estamos hablando de un Dios santo, santo. Por eso es importante conocer la Biblia y no hablar a la ligera. Cuando no conocemos ni a Cristo ni la Biblia, ¡ay, todos vamos a ir al cielo! Dicen, ¿no? Dicen, les empiezas a predicar y ¿qué te dicen? No, mira, yo creo que Dios es bueno y todos nos vamos a ir para allá. Ajá. O sea, hayas sido asesinado, hecho un montón de injusticias, tú te vas a ir con el que tiene la fe en Jesucristo, que ha sido lavado en su sangre. Eso no va a pasar. Pero entonces, para llegar acá, al lugar santísimo, es que tenemos que ir evolucionando. Pero quiero que vean, es la fe que tiene que ir evolucionando a esperanza y va a llegar al amor. Hoy no creo que toquemos mucho el amor, nada más vamos a llegar aquí, que es la esperanza. La esperanza es la que hace, miren, así, la unidad acá, para llegar al amor. Entonces, de la fe es cuando creímos en Cristo como Mesías. Ahí es el inicio. Y debemos evolucionar, como vemos también, como lo dice en 1 Corintios 13:13. Y ahora, ¿cómo dice? Y ahora permanece la fe. ¿Lo podemos leer todos juntos? Para que estén bien despiertos. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es el mayor? El amor. Y si se recuerdan todo ese capítulo para arriba, todo ese capítulo que dice que si no tenemos amor, no tenemos nada. Y si no tenemos amor para con los demás, nada somos. Entonces, ¿qué tan importante es todo esto? Y el mayor de ellos es el amor. Pero no podemos dejar la fe y ni la esperanza. Veamos, vamos a continuar. Aquí dice, ¿qué es la fe? A ver, ya todos se lo saben de memoria, ¿qué es la fe?
Es la Hebreos certeza 11:1. de lo que... A ver, el micrófono, por favor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso, Hebreos 11:1, está muy bien. Entonces, aquí como dice, ¿y qué dijo ella? Aquí 3 cosas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú estás teniendo fe, pero no estás esperando lo que estás pidiendo, pues ¿cómo? O sea, sí. Pues es que sí debería de ser así, ¿no? Pero el micrófono. No, aparte, sí debería de ser así, pero pues es difícil Por llevarlo eso, a cabo, ¿no? ¿pero qué tenemos que hacer? Evolucionar. ¿Y lo vas a llevar a cabo por quién? Por el Espíritu Santo que mora en ti. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de las pruebas, de las dificultades, Dios nos va enseñando. Ustedes acaban de tener una respuesta grande, ¿no? Allí, todos tenemos una respuesta grande en nuestras vidas cuando Dios nos responde. Cuando tus hijos pueden entrar a la escuela que tú deseas, ¿verdad? Cuando el Señor te concede algo que estás esperando. ¿Qué tal cuando estás esperando que no tienes ni para el fin de semana? Y en la lavadora encuentras un billete en la ropa. No, sí que... O andas buscando en los sacos y sacas un billete de $100, ¿no? Pero si lo sacas para el fin de semana o más. Pero sí o no. Sí, entonces eso es esperanza. Pero es que estás teniendo fe. Entonces, y ahí como dice, porque sin fe, como dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo también tengo muchos testimonios, no acabaría porque hasta el día de hoy tengo testimonio del Señor. Y en una ocasión, o sea, el Señor me ha ayudado en la educación de mis hijos. Por la gracia de Dios, ellos fueron becados. Pero para esto, cuando me enteré de que había becas, estuve clamando al Señor por la beca. Desde que me dijeron, y en fe fui y moví los papeles y lo hice. Y gran sorpresa, es que el Señor nos sorprende con cosas tan maravillosas. Cuando yo fui a ver los resultados, no se imagina qué sorpresa. Mi hijo fue becado y podía ser becado hasta la universidad. ¿Qué les parece? Y también mi otro hijo, mi primer hijo fue becado. Y el segundo tuvo media beca porque ya daba una beca completa y media beca. Hasta que saliera uno de la primaria podía darme la beca completa para la primaria para Juano, y hasta que saliera Benjamín de la secundaria, y así hasta llegar a la preparatoria. Esto solamente lo puede hacer el Señor. ¿Pero qué necesitamos? De verdad que a mí me asombra el poder de Dios. Démosle un fuerte aplauso, porque yo de recordarlo me gozo en el Señor. Alabanza al Señor, de verdad que sí. Ay, qué fuerte aplauso. Ay, como si hubiera sido el Señor. Y así es que, miren, ahí en la palabra de Judas 1:20, pero ¿qué hay que hacer? Esperarlo. La fe de la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahí está la prueba. ¿Y qué creen? Porque esto también no es solamente para mí, porque lo he pedido para otras personas y se los ha concedido. Hay personas que han trabajado conmigo y me han dicho, por favor, es que me gustaría que mi hija estudiara aquí en esta escuela porque está cerca de mi casa. ¿Y qué creen? Se los concedió el Señor, pero tuvimos que orar, nos pusimos de acuerdo. De 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, pidamos lo que queramos y será cumplido. Un fuerte aplauso a nuestros Dios. Por eso es importante la fe y la esperanza. Pero si estás esperando no conseguirlo, fuerte, fuerte, es para el Señor Jesús.
Pero Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es reunirnos? Nos reunimos a orar, ¿verdad? Y si les platicáramos ahorita todos los testimonios que nos llegan también, y el apóstol también dio muchos testimonios allí, los da a veces en la oración, porque el Señor está vivo, es un Dios que oye y responde. Y como dijo el apóstol Santiago, ustedes no reciben porque no piden, porque nada más lo quieren para sus propios deleites. Pero si pedimos conforme a la palabra de Dios y no dejar de orar, orar sin cesar. Nosotros somos los necesitados y no le hacemos ningún favor a Dios. El que necesita se levanta en la mañana y lo busca con la esperanza de encontrar su presencia. Qué hermoso es saber que despiertas y Dios está contigo, te acuestas y Dios está contigo, como decía el rey David en el Salmo. Me acuesto y tú estás conmigo, despierto y tú aún estás conmigo. Es el Dios que nos protege. ¿Te has puesto a pensar cuánta protección tenemos y ni siquiera nos damos cuenta? Amén. De la que nos damos cuenta, te damos gracias. Entonces esto es bien importante. Ya voy a continuar porque la esperanza, ¿qué es lo que espera ahora la esperanza? La esperanza de la iglesia de Jesucristo, la novia. ¿Qué es lo que está esperando? En Tito 2:1. En Tito 2:1. Entonces, en Tito 2:1, miren, dice, por la fe debemos actuar como creemos. Pero eso es lo mismo, debemos actuar como creemos. Y si yo he creído en Jesucristo, debe de haber un cambio en mi vida. Entonces, por la fe debemos actuar como creemos. Y Dios nos está hablando. Aquí hay algo que estamos escuchando. Por eso es importante la oración y el estar en comunión con Él a través de Jesucristo. Entonces, por la fe debemos actuar como creemos. ¿Estás de acuerdo? Si yo creo en Jesucristo, yo debo actuar como creo, como me dice la palabra de Dios, haciendo buenas obras. Y aquí que dice, pero aquí la pregunta sería, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Lo tomamos en cuenta para nuestros planes? ¿Le estamos pidiendo consejo? Hemos estado estudiando en la preciosa palabra, en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú la anhelas? ¿Tú la esperas? Hay muchos que no la están esperando, hay muchos que ya dejaron de creer en esa gloriosa esperanza. Hay pastores que les han hablado y han creído en que ya no va a venir. Pero entonces, si estamos creyendo que Cristo, ¿tú lo estás esperando? Hemos estado estudiando en la preciosa palabra de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está próxima, por lo que debemos seguir las enseñanzas de la sana doctrina. Hay un montón de enseñanzas en TikTok, en YouTube, por eso es tan importante congregarte en un lugar y ser cubierto también por las coberturas que hemos estado hablando que son tan importantes. Entonces aquí Jesucristo está por venir y es que con tanta falsa doctrina unos andan como veletas de aquí para allá. Entonces por eso es tan importante que también nos estudiemos la doctrina bíblica, ¿verdad? Que ha sido una bendición la doctrina que recibimos aquí en Ministerio Ebenezer, la doctrina bíblica. Entonces, por lo que debemos seguir las enseñanzas de la doctrina de la palabra de Dios, que está basada en la palabra de Dios. O sea, la doctrina de Ministerio Ebenezer no es la doctrina del apóstol Sergio Enrique, es la palabra, es la doctrina apostólica, pero basada en las enseñanzas de Cristo. Entonces aquí, por favor, pues únete cuando venimos a estudiar y también cuando nos conectamos por YouTube, digo, por la plataforma, y estudiemos la palabra. Lleguemos a tiempo a las 7 de la noche, ¿verdad?
Sí, Tito, ¿qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es por eso que si tenemos fe debemos renunciar a todo esto y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esto también hemos explicado en otras predicaciones y también en otros estudios. Y aquí, como dice Tito 2:13, aguardando, y la esperanza no avergüenza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque esto es lo que estamos aguardando. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hemos sido redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Por eso los ministros estamos preparando la novia, para que esté la novia, la que se va a ir, y para celebrar las bodas del Cordero. Y aquí dice, para sí un pueblo propio. Y miren lo que dice, celoso de buenas obras. Porque en las que preparó el Señor ya por nosotros, en ellas debemos de andar, no seguir andando como queremos. Y esto habla, exhorta, y miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo a Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. No menospreciemos tampoco la preciosa palabra. Vengamos, congreguémonos, busquémosla, anhelémonos y oremos por todo ello, en el nombre de Jesús. Aquí está, en Tito 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que tenemos que enseñar. Permaneciendo en la doctrina del Evangelio de Cristo, guiados constantemente por el Espíritu Santo, quien nos guía toda la verdad. Y a quién le tenemos que pedir y tomar en cuenta, y más cuando estás en la plena tribulación y cuando apenas estás pasando la prueba, lo que no quieres es ni poner a oír la palabra, ni las alabanzas, ni ponerte en oración. Pues ¿cómo? Es una lucha, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te enfríes, que te vayas, que te apartes de Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo como hijos de Dios, para poder llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, o sea, amando a nuestros hermanos, perdonándonos, soportándonos y ayudándonos, y a tus familiares y a las personas, predicando las buenas nuevas, no cambiando nuestra manera de pensar a la del mundo, no volvernos al mundo. No volvernos al mundo, a lo que habla el mundo, a vestirnos como en el mundo. Debe de haber diferencia entre cómo nos vestimos y cómo se viste el mundo. Debe de haber una diferencia. Debe de haber una diferencia, que somos hijos de Dios, que vestir, pues, o sea, decentemente, pues. y no cambiando nuestra manera de pensar a la del mundo, sino mantenernos en la preciosa palabra de Dios, para que así como Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿qué le dijo? Entonces dijo el Señor así a Jeremías, ¿vuelves? Dice, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. No nos debemos de volver al mundo. Ay, hombre, luego te dicen en el trabajo, aquí vamos aquí, vamos a ir a ver a este artista, a este concierto, a esto, ¿verdad? No,
Mejor ven a la iglesia, mejor preséntate aquí delante de tu Dios. Y de verdad que es importante todo esto porque es importante a quien servimos, debemos glorificar. Y aquí como dice, para que así podamos ser un ejemplo en buenas obras, en buenas obras. No tienes que ir a una discoteca, a un bar. ¿A qué vas? Mejor que por nuestras buenas obras y seamos conocidos. Y mira, esos que te critican, que se burlaron porque no fuiste a esos lugares cuando tienen una necesidad, vienen a buscar del Señor a ti. Y si no son tus amigos, mira, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si ellos vienen, porque nosotros tenemos que dar testimonio para que ellos se vuelvan a nosotros. Y de verdad que hay veces que las personas sí nos contestan bastante mal. Pero no debemos de, al contrario, pues tenerles paciencia, tolerarlos como en su momento Dios también lo hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero de manera que ellos se vuelvan a Jesucristo, no nosotros al mundo, eso es a Él. Y dice aquí en Jeremías 15:19, entonces dijo el Señor, si vuelves, ahí es la misma, la copié aquí, me volví. Bueno, no quiere volver a escuchar. Dice, es que es para que la vuelvan, para que la volvamos, dijo el otro, a escuchar. Entonces dijo así el Señor, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás. ¿Quién quiere estar en la presencia de Cristo? Y esto va a ser buscándolo a Él. Si apartas lo precioso de lo vil, de las canciones mundanas, del conejito ese malo, ¿verdad? Sí. Y de muchos otros ni mencionamos ya. Y serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y aquí dice, para que así podamos ser ejemplo en buenas obras. Y fíjense cómo dice, presentándote tú con todo ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esto también a nuestros hijos les tenemos que enseñar. A nuestros hijos, a nuestros familiares, a aquel pariente que aún no quiere saber nada. Porque ellos sí vienen, te platican y te han hablado de las procesiones, pero cuando tú les platicas acerca de la vida en abundancia que hay en Jesucristo y que hemos dejado todo eso, ya no les interesa, ¿verdad? Ya no prosigue la conversación. Entonces, nos vemos, que Dios te bendiga ya, y paran ahí la conversación. Pero nosotros debemos de dar testimonio. A su momento ellos volverán. Y dice, prestemos pues oído a lo que Dios constantemente nos está hablando. Y hay que probar los espíritus para ser librados del engaño. Y ya que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y una de las formas de evitar el engaño es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón, haya cabida en nuestro corazón para no ser llevados, engañados por la operación del error. Entonces, eso es bien importante. Y ya, miren, la esperanza de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana. Pero recordemos esto, lo resumí en esto, porque aquí en esta parte dice, y ahora, amados hermanos, estamos hablando de 1 Tesalonicenses 4, no puse eso, pero es 1 Tesalonicenses 4, 13, y dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, con los parientes que han muerto, que no les tienes que estar mandando mensajes en WhatsApp, porque nosotros ya no hablamos con los que partieron, que no les tienes que estar hablando a un cuadro,
porque ellos ya partieron y te escuchan. Pero tú sí tienes una esperanza. ¿Saben qué? Que los volveremos a ver allá. A los que murieron en Cristo. A tus familiares que murieron en la esperanza de Jesucristo, los vamos a volver a ver. Esa es nuestra esperanza, no como la del mundo. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan qué sucederá con los creyentes que han muerto. Si el Señor aún tardara y nosotros nos vamos, como dice el apóstol Sergio, que podría ser eternaria, ¿verdad? Porque no hay más quien viva eternamente. Bueno, que no vamos a vivir aquí muchos más. Pero si el Señor ya viene, tenemos que estar preparados. Porque yo espero que sí estemos vivos y no ver muerte. Pero los que ya partieron, si tuviste parientes que fueron cristianos, que partieron siendo cristianos, los vamos a volver a ver. Entonces aquí dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creeremos que cuando Jesús vuelva, lo estamos esperando, tenemos esa fe, esa es la fe de la iglesia. Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Y aquí dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Está hablando del apóstol Pablo. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él antes. No nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pero que hayan creído en Jesucristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, no tocará la tierra, con voz de mando, con voz de arcángel y el llamado de trompeta. Toco de la trompeta, no confundirlas con las trompetas de Apocalipsis. Estamos escuchando, ¿estás oyendo? Escuchar la trompeta de Dios. Y primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos. No todos los muertos, sino los que murieron en la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Son los que se van a levantar, los que pues no creen en Jesús, ¿no? Para juicio, pero en el día del juicio. Hasta allá, hasta el día del juicio, después del milenio. Y seremos arrebatados en las nubes, encontrados en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Un fuerte aplauso porque es nuestra esperanza, que estaremos con Él, pase lo que pase. Y esta esperanza era la que tenían también nuestros hermanos, la iglesia primitiva. Eran comidos por leones, eran empalados, prendidos en fuego. Y no que porque ya se les rompió la uña, ¿verdad? Pues ahí se ve. Servir a Cristo. Servirlo con amor y gratitud. No libró el Señor a Daniel de la fosa de los leones, pero muchos fueron. Y también Jacobo murió a espada, el hermano de Juan. Y si creemos en Cristo, no todos moriremos, pero los que ya están, ¿verdad? No todo, pero pues es que así lo dice la palabra. Pero hay que ser valientes. ¿Qué pasó con Esteban? Murió apedreado, pero murió viendo la gloria de Dios. Y le dijo al Señor Jesús, toma mi espíritu, porque ya los cristianos le debemos de decir al Señor que a Él encomendamos nuestro espíritu, ¿verdad? Si nos da tiempo, Señor, encomiendo a ti mi espíritu, por eso hay que estar a las vivas y todo el tiempo con Él. Y aquí como dice, así que anímense, pero si ni siquiera nos vemos, ni siquiera vienen. Anímense unos a otros con estas palabras, ¿verdad? Sigamos en la esperanza de la resurrección, ya que, ¿saben una cosa? Y aquí hay algo muy importante, no les voy a decir, no dejaremos de existir. No dejaremos de existir. Y nosotros, como Cristo vive en nosotros, tenemos esa opción, o sea, como Cristo
y resucitó cuerpo, alma y espíritu, nosotros vamos a tener cuerpos gloriosos semejantes a Cristo. Allá en el cielo ya vamos a ser como unos 33 años, no vamos a morir, no vamos a enfermar. Cuerpos gloriosos. Yo me quiero ir con Él, y pasar la eternidad con Él, además de todo lo que nos espera. No hay mucho que hablar de todo eso. Aquí pero no, también hay que prepararnos como novia. Aquí está la mujer y el dragón. Si se recuerdan esto, el apóstol Juan lo vio, le revelaron esto. Apocalipsis 12:1, miren, la mujer y el dragón. ¿Quién lo quiere ver? Ahí dice, Apocalipsis 12:1, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de su piel, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La figura de la iglesia es esa, la figura de la iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la figura de la iglesia? ¿Dónde está? En el cielo. Y apareció en el cielo. ¿Dónde está la figura de la iglesia? Está en el cielo. Ya había sido arrebatada todos los años. Aquí está la iglesia. Y va a dar a luz hijos. Estaba encinta y gritaba. Cuando hemos parido, ¿verdad? Los que hemos parido bien sabemos los dolores. Cuando hemos parido, ¿verdad? Y ¿qué dice? Gritaba estando de parto y con los dolores del alumbramiento. Y cuando estamos ya en el alumbramiento ya no hay vuelta atrás. Esto sigue hasta que nace el bebé. ¿Sí o no? Pues aunque hemos ya pasado esa experiencia. Y dice, entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón rojo, el diablo, ya un dragón rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y a ella dio a luz hijo, aquí está, en griego es huios, es varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, el Señor Jesucristo. Y su hijo es en griego tecno, que somos los hijos maduros, fueron arrebatados hasta Dios, hasta su trono. ¿Qué tal? ¿Verdad que está? Es importante leer la palabra. Y aquí dice, y la mujer y la iglesia que fue avergonzada, y la iglesia que fue avergonzada, la novia se fue, y la iglesia que fue avergonzada regresa a la tierra, huyó al desierto donde ella tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 260 días. ¿Verdad que no queremos regresar avergonzados del misma de Cristo cuando seamos arrebatados? Esta es la esperanza que tenemos. Pero de que nos vamos, nos vamos. Y como ven, unos se regresarán avergonzados. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí en Apocalipsis 17:14 dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Si se recuerdan esta parte de Apocalipsis, un poquito, si quieren leer Apocalipsis 13 para que lo recuerden. Pero, porque Juan le respondió, Señor mío, tú lo sabes. Y él le dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Verdad que mejor las mantengamos aquí limpias? ¿O las van a ir a emblanquecer? Digo, los que no quieren, tenemos que preservar, permanecer en Cristo. Y como dice ahí, alguien lo tiene, 7:13, porque ya vamos a acabar. ¿Cuál mi paz? Apocalipsis 7:13.
17:13, ¿sí la tienen? Esa es la espada del Espíritu. Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13. Y uno de los ancianos, ahí está Apocalipsis 7:13, dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Y cuál fue la respuesta? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Pues Juan no lo sabía. ¿Y qué le respondió? Y él me dijo, estos son los que vienen y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre de el Cordero. ¿Verdad que mejor las mantenemos limpias aquí? Y estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada que déjame poner este negocio, que se casen mis hijos, ver a mis nietos. No, yo me quiero ir. Y aquí dice, y los aprobados serán los que celebrarán, los que pasaron, porque en el bima de Cristo ya no es para juicio, es para recibir galardones y recibir las coronas. O sea, no es para que va si eres salvo o no, sino eres para recibir coronas, galardones. Pero los que no estén limpios, pues van a regresar. Ya son salvos, pero van a regresar. No les van a poder poner la marca de la bestia, porque ya estamos sellados con el Espíritu Santo, todos hemos sido sellados. Y los aprobados serán los que celebrarán las bodas del Cordero en el cielo. Mientras que aquí será, estos 7 años acá, nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero. ¿Quién se quiere ir? ¿Cuál es la fe tuya? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Verdad que es mejor no estar yendo a esos conciertos y demás? Mejor guardar nuestras vestiduras, no volvernos al mundo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué te va a pasar con un poquito y con un poquito? Y cuando te das cuenta ya estás todo enlodado y ya te apartas del Señor. Acuérdense como Sansón, no supo cuándo se fue el Espíritu Santo. Pensó que era como las otras veces y cuando lo llegaron, lo capturaron. Se durmió en las piernas de Dalila. Así es que, Se durmió. ¿verdad? No hay que dormir. ¡Velad, iglesia! ¡Velad! ¡Velad! Orad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y estar de pie delante del Hijo de Dios y no regresar avergonzados. Y entonces aquí dice, y los aprobados serán a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, mientras que aquí será la semana 70 de Daniel. ¿Y quiénes regresarán en la segunda venida con Cristo? Si nos vamos aquí al Asri otra vez, los que fueron llamados, los que fueron escogidos y los que fueron fieles. Y ellos, nosotros, regresaremos con Cristo. Él regresará en un caballo blanco con su novia, la esposa ya casada, a gobernar aquí 1000 años. ¿Qué les parece? Entonces, pues aquí ya quedamos, ya en la conclusión. Y dice, siendo 2 acontecimientos diferentes, que son la Epifanía y la Parucía, con diferencia de 7 años y medio, en cuenta al primer año, que son 150 días, debemos anhelar, oír la voz de nuestro Dios, conocer. ¿Se acuerdan que hemos estado 3 domingos hablando de conocer los tiempos que estamos viviendo, siendo constantemente llenos del Espíritu? Que cada vez cuando hablamos, Señor, llénanos de nuestro Espíritu, no andar viendo por todos lados, sino cerrar los ojos y pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Los necesitados somos nosotros. Llegar puntuales a la iglesia con la esperanza de qué es lo que el Señor tiene para mí, y reunirnos y llenarnos
alza tus manos, llénate del Espíritu, y muchos tienen los ojos abiertos, no quieren ser llenos. Y la evidencia de ser llenos, de haber sido bautizados con el Espíritu, es el hablar en lenguas, es anhelar los dones para poder servir en la iglesia. Y aquí entonces dice, y que recibamos las revelaciones de su preciosa palabra para ir sirviendo, siendo transformados para ser hallados irreprensibles para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Pedro, por tanto, amados, puesto que aguardáis, ¿cuántos tienen esta esperanza? Puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz. ¿Recuerdan cómo empezamos? Sin mancha e irreprensibles. Y como dice aquí en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo, absteneos de toda forma del mal. Y el mismo Dios de paz. Y el mismo Dios de paz. Esta es mi oración. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ser salvos espiritualmente. El cuerpo no es así para los que no creen. Sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el que empezó la buena obra en nosotros la llevará a término. Pues vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Así es que tenemos esperanza. Les demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y antes de terminar, es el tiempo, está abierto el tiempo, es un tiempo de la gracia de estar viviendo, es el tiempo que ahorita está, ese tiempo de gracia en donde podemos venir a buscar a Dios, a buscar a Jesucristo y poder llegar a Dios. Si tú eres esa persona que ahorita fuiste tocada y te habló el Espíritu Santo, tocó la puerta de tu corazón, no lo retrases más. Ven a Jesús, búscale. Y si tú crees que Jesús es el Mesías, vamos a hacer una oración de fe, para que entre a morar a tu corazón. Y dile así, di tu nombre y dile: Señor Jesús, te suplico, y toda la iglesia también lo dice, te suplico que tú, Señor, vengas a mi corazón. Yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, y que por tu sangre he recibido el perdón de mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que me limpies de toda maldad. Perdona mis pecados. Y en este momento te suplico también que por tu gracia, sabiendo que has resucitado y que con tu resurrección me has justificado, te ruego me perdones. Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón, suplicándote que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú seas mi Dios, mi Señor, que tú seas mi Salvador personal. Te lo ruego, Señor Jesús, y que envíes tu Espíritu Santo, y que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a morar a mi corazón para poder llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Te doy las gracias, Padre, porque hoy a través de Jesucristo he pasado de muerte a vida y ya no tendré más temor a la condenación. Muchas gracias, Padre, te damos por los que hoy han entregado su vida a Jesucristo y tú has escrito su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Y hoy todos puestos de acuerdo, vamos a orar conforme a las que acabamos de estudiar. Y Padre, te suplicamos en este momento que venga la llenura de tu Espíritu Santo y llénanos, Señor, de tu Espíritu, para que podamos permanecer
hasta la venida de Jesucristo, siendo fieles a Él, leyendo la palabra, escudriñándola, estudiándola, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Llénanos, Señor, llénanos más y más, que al que esté caído, deprimido, tú le des ánimo, al enfermo lo sanes, Señor, y al que no tiene fuerzas, tú le fortalezcas. A los que están pasando por situaciones, Señor, de prueba, tú también les ayudes. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que ya hiciste, estás haciendo y aún por lo que harás. Al nombre de Jesús damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Pues demos un fuerte aplauso a nuestro Dios.